Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Damos gracias a Dios por un día más que nos permite estar en su casa, amén. Y gracias a Dios por todos los que nos acompañan también desde sus hogares. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque hasta hoy nos permite estar aquí, congregarnos a los que hemos podido, a los que hemos deseado. Dios nos ha permitido, amén, y vamos a seguir así. Por supuesto que extrañamos a toda la congregación, a toda la iglesia, y deseamos que todos estuviesen aquí. Así que las puertas están abiertas para todo aquel que venga con la confianza. Queremos que cada uno se sienta seguro, se sienta confiado, que no venga temeroso a la casa de Dios a congregarnos, amén. Guardamos distancia como se nos ha pedido, hacemos lo que se nos ha pedido. Así que invitamos a todos los que puedan, los que estén disponibles los domingos, vénganse a la casa de Dios. Los servicios en inglés son a las 10 de la mañana, servicios en español 6 de la tarde. Hay lugares disponibles, así que pueden venir confiadamente a la casa de Dios. Como decía el hermano Marco, y es muy cierto, congregarnos es una necesidad. Escuchar palabra de Dios es una necesidad. Amén. Es una necesidad, así que todo aquel que sienta esa necesidad los invitamos a que estén aquí, y gracias a Dios porque se nos permite. Las iglesias no están cerradas, o esta iglesia no está cerrada. Por ahí se dice, bueno, que tenemos la iglesia cerrada. No está cerrada la iglesia. Todo aquel que sienta deseos de venir, de congregarse, puede hacerlo. No le vamos a cerrar la puerta a nadie. Amén, aquí estamos, así que pueden venir. Los niños también pueden venir, sin embargo, aún no nos permiten tener iglesia de niños, así que ellos deben de permanecer en todo momento con su familia, pero sí pueden venir, los jóvenes pueden venir llevando a cabo las órdenes que se nos han dado, pero seguimos teniendo iglesia. No la vamos a cerrar, porque aunque no todos puedan venir, por cierta razón, porque prefieren quedarse en casa, porque están enfermos o porque no quieren sacar a sus niños, no vamos a cerrar la iglesia, porque aún hay personas que sí quieren estar aquí o que sí pueden estar aquí, amén, y que necesitan estar en la casa de Dios. Así que lo invitamos a que lo hagan, y damos gracias a todos los que nos están acompañando, porque no hay nada mejor que estar aquí en su casa, amén, no hay nada mejor que estar en la casa de Dios. Así que gracias a Dios una vez más. Vamos a entrar en la palabra, pero vamos a orar. Amén, vamos a orar para entrar en la palabra del Señor en este estudio, y oramos también por todas las familias que deseando estar aquí no pueden, por todos aquellos que están trabajando, que Dios los proteja allí en sus distintos trabajos, que Dios los guarde. Aquellos que están enfermos, quienes están en hospitales, oramos por ellos. Quienes están en casa teniendo que hacer cuarentena por que estén enfermos, oramos por ellos también, amén, por toda la comunidad, por el liderazgo, por todos los oficiales de esta ciudad. Oramos por todos ellos, por sabiduría, por protección. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque, Señor, desde siempre y para siempre son tus misericordias, Señor. Porque tu amor nos acompaña día a día. Con amor tú diriges tu pueblo, Señor. Con amor tú apacientas tus ovejas. Gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Gracias por esta bendición, este privilegio de estar en tu casa, Señor. En este momento, Padre, levantamos en oración también a todos aquellos que deseando estar en tu casa no pueden. Te pedimos que los guardes, Señor, allí donde se mueven en sus trabajos, Señor, que tú los guardes, que tú los protejas, Señor. Porque, Padre mío, tu palabra nos dice que tú eres nuestro protector, que tú eres nuestro abrigo, Señor, y en ti estamos seguros, Padre. Guarda a cada uno, Señor, allá en sus trabajos. Te pedimos por los que están enfermos, Señor, que tú seas sanando, Padre. Todos aquellos que han contraído, Señor, este virus, Padre,
Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu mano poderosa los toque, que tú los sanes, que tú los levantes, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que tienen que guardar cuarentena en sus hogares. Te rogamos que tú los fortalezcas, que tú los animes, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos por esta ciudad de Puerto Isabel, Señor, por la Isla del Padre, por Laguna Vista, Señor, por los alrededores, por Bronzeville, Señor, por el condado Cameron, Señor. Padre, que tú des sabiduría, Señor, a los líderes, a los oficiales, Señor, que dirigen estas ciudades, este condado. Padre, que los guíes con tu gran sabiduría, Padre, para que ellos sepan qué hacer, Señor, en todo momento durante este tiempo, Señor, que estamos pasando. Por todo el estado de Texas y por todo el país, te rogamos tu dirección y sabiduría para con cada líder, Señor, de cada estado, y por el líder de nuestro país, Padre. Sabiduría, Señor, sabiduría de lo alto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, y gracias también por este mensaje. Te pedimos que tú nos hables, que tú ministres nuestras vidas, Señor. Solo tu Espíritu Santo conoce lo que necesitamos, Señor. Así que te rogamos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que abran sus Biblias en Marcos capítulo 5. Y este fin de semana, aunque un poco diferente, pero se ha celebrado la independencia de este país, la libertad de este país, y reconocemos a todos aquellos que trabajaron para esta independencia. Reconocemos a todos aquellos que influyeron, que aportaron, que trabajaron, que pelearon, e incluso aquellos que dieron sus vidas para que este país pues sea un país libre, para que cada uno de los que estamos aquí pues disfrutemos, gocemos de esa libertad que ahora tenemos. Así que cada año se celebra el 4 de julio, pues se celebra la independencia, y no tiene nada de malo de celebrarlo, por lo contrario, sí debemos de reconocer ese arduo trabajo que hicieron distintas personas, que incluso dieron sus vidas para obtener la libertad, la independencia de este país. Amén. Entonces, bueno, ha sido un poco diferente. Yo sé que muchos estuvieron festejando quizás de un poco diferente a la libertad de este país. Y bueno, aquí también en la iglesia cada año hacemos un festejo que le llamamos Freedom Celebration, o celebración de libertad, donde por supuesto aprovechamos también para celebrar la libertad que tenemos en Jesucristo. Amén. Y bueno, este año fue distinto. Este año tuvimos que cancelarlo, no lo hicimos, pero sí hubo un servicio hermoso en la mañana, y hoy también durante este servicio Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Amén. Entonces, Marcos capítulo 5, hablando de libertad, hablando de esa libertad que se ha dado en este país, hablando de todo aquello. Y estamos en esta serie de vidas cambiadas, y hoy hemos escogido un tema que va ahora con lo que estamos celebrando. Con todo el país se ha movido a festejar, a tomar este día para festejar, para hacer una celebración de la libertad de este país. Y bueno, recordemos la libertad que tenemos en Jesucristo. Así como por este país muchas personas dieron su vida, hombres, mujeres en el ejército, en las fuerzas armadas, en todo esto, pelearon sabiendo que quizás ellos no iban a disfrutar de esa independencia, de esa libertad, sabiendo que quizás estaban peleando por algo que no iban a ver con sus ojos, que no iban a disfrutar, pero pensaron en todos los que venían detrás de ellos, pensaron en todas aquellas personas que sí podrían disfrutar de esa libertad, así que no les importó, se sacrificaron, dieron sus vidas, se entregaron por amor a su patria, se entregaron, dieron su sangre, derramaron sangre para que otros tuvieran vida, dieron su vida, murieron para que otros pudieran vivir libremente. Y así sabemos que hace más de 2000 años también Jesucristo, y aunque no se asimila de una manera tan igual
la muerte de Jesucristo con la de todas las personas que murieron por este país, porque sabemos que aunque hubieran sido miles y miles de personas que murieron por este país, una sola persona, la persona de Jesucristo, valió para pagar el pecado de toda la humanidad. Amén. Así que recordamos a nuestro Señor Jesucristo, esa sangre derramada allí en la cruz que ofreció libertad a todo aquel que quiera acercarse a Él, a toda persona que quiera recibirle. Su sangre bastó para pagar el precio de toda la humanidad, para hacer libre a toda la humanidad, a todo aquel que quiera venir a Él, Él lo hace libre. Y entonces, qué mejor historia la que hemos escogido para este día, en esta serie de vidas cambiadas, que la que se encuentra aquí en Marcos capítulo 5, y le he llamado testimonio de libertad. Hemos estado hablando acerca de ese poder del testimonio y hemos usado ejemplos bíblicos de personas que tuvieron un encuentro con Jesús y que corrieron a testificar y hicieron cosas hermosas, y muchas personas vinieron al conocimiento de Jesucristo por el testimonio de estas personas. Así que veamos el testimonio de este hombre que se encuentra aquí en Marcos capítulo 5. Los que estamos aquí o los que están en casa, Marcos 5 del 1 al 20. Dice la palabra del Señor: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, o sea Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Y todos se maravillaban, dice la Escritura.
La situación de este hombre, el cual no se da su nombre, solamente se dice que era un gadareno y que estaba endemoniado. Esa era la situación de él. Estaba endemoniado y no solamente habitaba dentro de él un espíritu inmundo, sino que cuando Jesús trata de sacar a este demonio de la vida de este hombre, el demonio le dice: somos una legión, somos muchos. Entonces este hombre no solamente era poseído por un demonio, sino por muchos espíritus malos estaban atormentando la vida de este hombre. Y no solamente eso, sino que llevaba mucho tiempo. Lucas dice que llevaba muchos años, mucho tiempo este hombre viviendo de tal manera. Y la Biblia nos enseña, nos dice que este hombre vivía en los sepulcros, vivía en el cementerio, vivía entre los muertos, vivía entre cadáveres, vivía entre sepulcros. Allí es donde vivía este hombre. Y Lucas también lo describe de esta manera y dice que muchas de las veces él andaba sin ropa, andaba desvestido, caminando allí entre el sepulcro. Y aquellos que quizás no solamente que lo quisieran ayudar a él, sino por protección de ellos mismos, trataban de atarlo con cadenas. Lo trataban de amarrar con cadenas. Y no solamente con cadenas, dice, sino con grillos también. Nosotros pudiéramos decir esos alambre quizás, que pudiéramos decir en nuestro lenguaje, lo amarraban, lo ataban a él con esas cadenas, pero era tan fuerte el demonio que habitaba en él, que él rompía esas cadenas y volvía a los sepulcros donde él habitaba. Y si nos ponemos a volar nuestra imaginación y pensamos un poquito, no que la Biblia lo diga de esta manera, pero imagínense, ¿quién quiere estar cerca de una persona así? ¿Quién quiere estar cerca de una persona así? La Biblia no describe la edad, no nos indica la edad de este hombre, no nos dice si estaba casado, si tenía hijos. Yo me pongo a pensar en todo el tiempo que él que estaba endemoniado y pienso, quizás nunca llegó a casarse porque quizás él se endemonió desde muy chico y quizás ha vivido así por tanto tiempo y no logró hacer una familia, tal vez por su condición, o pudiéramos pensar que quizás hizo una familia y estando en familia el demonio se apodera de él y entonces él tuvo que, o más bien el demonio lo llevó a alejarse de sus seres queridos, e incluso sus seres queridos tal vez no podían estar cerca de él, no querían arriesgar sus vidas estando cerca de él. Entonces él era un hombre aislado, él era un hombre totalmente aislado de los suyos, aislado de su familia, aislado de su pueblo, un hombre al cual la gente le temía, un hombre del cual nadie quería estar cerca, quizás un hombre del cual se burlaban, porque hay veces que personas no pueden entender la condición emocional o espiritual de una persona y se llegan a burlar. Entonces quizás él sufría ese rechazo, ese tipo de rechazo, ya sea por miedo, por temor a él o ya sea por burla, era rechazado. Yo me lo imagino así, una persona rechazada. Vivía en el sepulcro, oloroso tal vez, oliendo a ese olor que hay en el cementerio, quizás lleno de tierra por los azotes que el demonio le daba. Quizás lastimado de su cuerpo, sí, muy lastimado, porque aquí la Biblia dice que el demonio lo hacía que se rompiera su cuerpo con piedras. Un cuerpo lastimado, martirizado, un cuerpo muy herido, pero sobre todo un corazón muy herido. Es la condición en la que se encontraba este hombre. ¿Cómo llegó a endemoniarse? La Biblia no lo describe. Y no vamos a entrar en ese tema de los demonios, no vamos a entrar en ese tema de cómo una persona llega a endemoniarse. Solamente estamos hablando de este hombre que tenía esta condición. Un hombre que andaba por allí, cuando de repente se acercaba al pueblo, iba caminando quizás oloroso, quizás con una melena muy larga,
una barba muy larga sin afeitar su cara, sucio, oliendo feo, oliendo quizás una mixtura de sangre con ese olor de cementerio, lleno de tierra, lleno de polvo, sudado, dando gritos feos por la calle, y la gente al verlo sale huyendo, así como aquellos cuando miran a una persona sin hogar en la calle y de repente como que dan la vuelta para no pasar por allí. Dan la vuelta para no tener que oler ese olor desagradable que sale de la persona, para no tener que ver a esa persona en su condición. Es la realidad. Hay personas que hacen eso, que se dan la vuelta para no ver a esa persona que está en esa condición, sin bañarse, sucio, olor desagradable, pidiendo unas monedas para poder comer. Era la condición de este gadareno, de este hombre. Esa era la condición. La gente salía huyendo cada vez que lo veía. La gente le tenía miedo. Otros quizás se burlaban, otros quizás le gritaban: tú te lo buscaste, por eso estás en esa condición, por las cosas que hiciste. Quizás, ¿verdad? Es lo que pasaba. Esa era la condición de este hombre. Como puede ser la condición de muchas personas que quizás no están viviendo en el cementerio, que quizás no viven allí en medio de esas tumbas. Quizás no están golpeando su cuerpo. Quizás no están en esa condición con esa melena. Pero si pensamos en lo espiritual o emocionalmente, la vida de una persona, quizás hay personas que están así, que están como muertos vivientes, que dicen: estoy vivo, pero no estoy viviendo. Tengo vida, pero estoy muerto por dentro, muerta por dentro. Hay personas que de esa misma manera como esta persona, el enemigo los tiene encadenados. Los tiene encadenados, que piensan que todo es muerte, que piensan que nada es vida, que piensan que todo a su alrededor está muerto, está desértico. Personas en depresión son las que piensan así. Viven entre muerte, entre los muertos, entre el cementerio. Viven de esta manera, pensando: mi vida no vale más, mi vida no vale nada, pensando: ¿para qué nací? El enemigo los tiene encadenados en esta situación. Que quizás se sienten rechazados de las demás personas, se sienten rechazados de su propia familia, se sienten avergonzados o sienten burlas hacia ellos. Y entonces esta es la situación en la que el enemigo quiere tener a muchos. Es más, quiere tenernos a todos así. El enemigo viene con esas cadenas, así como este endemoniado. El enemigo quiere atar a las personas. Viene a poner temor, viene a poner depresión, viene a poner amargura, a poner rencor, odio, celos, envidias. El enemigo quiere atar a las personas, quiere robar su paz, quiere encadenarlos, atarlos con temor, atarlos con esas dudas, con esa depresión, con esa amargura. Quiere atarlos de tal manera que lleguen incluso a lastimarse, a aislarse de todos. Esta era la situación que vivía este hombre. Pero si nos vamos a lo siguiente, ese encuentro que tuvo con Jesús, en los versículos 6, dice la palabra del Señor que cuando este hombre ve a Jesús de lejos, dice que corrió y se arrodilló ante él. Corre y se arrodilla ante él, pero de repente clama, y el que está hablando no es él, sino es el demonio que tiene adentro, y le dice: ¿qué tienes contra mí, Jesús? Le dice: Hijo del Dios Altísimo, no me atormentes, te ruego que no me atormentes. Ese es el demonio que está hablando dentro de la persona. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere tener así para siempre a las personas, porque el enemigo no quiere que nadie se encuentre con Jesús. Él no quiere la libertad de nadie. Él quiere tenerlos atados y que nadie venga a libertarle, que nadie venga. Le quiere tener atado. Así este demonio quería tener atado a este hombre, y por eso le grita a Jesús: no me atormentes. No era el hombre hablando. El hombre, claro que quería ser libre.
El hombre, claro, que ya no quería andar en el cementerio entre los sepulcros. Claro que ya no quería lastimarse. Claro que ya no quería sentirse como muerto. Él quería vivir. Él quería ser libre. Y entonces hay un diálogo allí entre ese demonio que le pide a Jesús que los deje vivir. Y entonces Jesús les da permiso de irse sobre esos cerdos que andaban allí. Pero cuando va sobre estos cerdos, dice que los cerdos caen al mar y ahí son ahogados. Quiero que veamos esto. Es lo que el enemigo quería para ese hombre. Es lo que el espíritu inmundo quería para ese hombre. Quería la muerte, lo torturaba, lo hacía que se lastimara. Y cuando vemos lo que sucede aquí, cuando Jesús permite que esos demonios vayan a estos cerdos y ellos caen al agua y se ahogan, eso nos deja ver lo que le iba a suceder a este hombre si Jesús no hubiese llegado. Si Jesús no hubiese llegado, este hombre hubiese sido llevado a la muerte, hubiese muerto. ¿Y cuántos podemos decir que si Jesús no hubiera llegado a nuestras vidas, otra fuera nuestra vida? Y la Biblia nos lo dice, que sin Jesús vamos directo a la muerte, pero con Jesús tenemos libertad y tenemos vida eterna. Amén. La palabra del Señor nos dice en Lucas 4:18, si quiere ir ahí a Lucas 4:18. Las palabras de Jesús. Jesús dijo esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Cuando Jesús se encuentra con este hombre, cuando Jesús llega a este lugar, Jesús fue allí con un propósito. Jesús no fue allí por casualidad. Jesús tenía un ministerio por cumplir. Él mismo lo dijo. Dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Él me ha ungido con un propósito. Y entonces Él dice: me ha ungido para predicar buenas nuevas, buenas noticias, el evangelio. Me ha enviado a sanar, dice, quebrantados de corazón. Fíjese cómo no dice me ha enviado a sanar enfermedades. Esa era parte de los milagros que Jesús hacía. Pero dice: fui enviado a sanar corazones. Qué tan importantes somos nosotros para el Señor, que Él cuida nuestros corazones, que Él sabe cuando estamos heridos, cuando estamos lastimados, cuando alguien le ha herido, Él lo sabe. Y Jesús dice: yo puedo sanar tu corazón, yo puedo restaurar tu corazón. Jesús dijo que ese era uno de sus propósitos: sanar corazones. Pero luego también dice: me ha enviado a predicar libertad a los cautivos. Me ha enviado a predicar libertad a aquellos que están encadenados. Dice la palabra del Señor, este era el ministerio de Jesús: predicar a las personas: eres libre, eres libre, eres libre. Es lo que Jesús hacía. Y luego también dice: a poner en libertad a los oprimidos. Era el ministerio de Jesús. Por eso Jesús, cuando llega a estos hombres, aunque la Biblia dice que el gadareno, cuando mira a Jesús, corre y se postra a sus pies, la verdad es que Jesús mismo había ido a ese lugar por él. Jesús mismo llegó a ese lugar con un propósito. El propósito de Jesús era ese hombre. Nuestro Señor sabe de todo aquel que está padeciendo. Nuestro Dios sabe cuando uno de nosotros está sufriendo, cuando uno de nosotros está dolido, está dañado. Él lo sabe, y tanto le interesamos a Él que Él viene a encontrarnos. Y es lo que hizo con este hombre. Él fue, ¿por qué? Porque había una necesidad, porque había un hombre atado. Y como Jesús mismo lo declaró, fue a poner libertad a ese hombre que estaba oprimido. Fue a poner libertad a ese hombre que estaba cautivado por demonios.
Ese hombre que lo tenía el enemigo atado con un solo propósito de llevarlo a la muerte. Jesús lo sabía. Y quiero decirle algo, si hay alguien por allí que cree que si Jesús o que si en esta tierra solamente hubiera existido usted, ese alguien, que Jesús no hubiese venido a morir, porque se creen de tan sin valor. Hay personas que se creen que no valen nada. Hay personas que se creen que su vida no tiene nada de valor, que si Jesús hubiese venido nada más por usted no lo hubiese hecho. Aquí la Biblia nos enseña cómo cada persona en singular, en particular, tiene un gran valor para nuestro Señor. Que cuando Juan 3:16 nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, y en esa parte, para que todo aquel que en Él crea, habla de cada uno. Habla de cada uno, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y aquí nos deja ver cómo uno le importa al Señor. Y por eso es que nosotros sabemos que aunque muchos no puedan venir, o que muchos no quieran incluso venir, o algunos otros que tengan tantas ganas de venir pero no pueden porque dicen estoy enfermo, no me quiero arriesgar, o tengo niños, no los puedo tener allí conmigo. Aún así, hermanos, no cerramos las iglesias. Y yo sé que algunos están diciendo, bueno, o todos o ninguno. Yo sé que hay algunos que dicen, o se abre la iglesia parejo para todos, o la cerramos, que ninguno. Yo no lo creo así. Y nuestro pastor no lo cree así. ¿Por qué? Porque cada persona en particular, una sola persona, es tan importante para el Señor. Así que no podemos cerrar nosotros las instalaciones, porque puede haber una persona que no conozca a Cristo, una persona que está muriendo sin Él, una persona que está necesitada, una persona que está siendo oprimida por el enemigo, que ya no puede más, que quizás no ve otra salida más que quitarse la vida. Y si esa persona ve las puertas de esta iglesia abiertas, esa persona puede venir y esa persona puede tener un encuentro con nuestro Jesús. Puede tener un encuentro con nuestro Jesús. Así que nosotros permanecemos con nuestra iglesia abierta. Porque cada persona es importante para el Señor. Anhelamos que todos vengan. Anhelamos que vengan y no cerramos las puertas a nadie. Lo vuelvo a repetir, a nadie le cerramos las puertas. Los invitamos a que vengan. Amén. Me encanta cómo Jesús fue hasta ese lugar. Y quiero que noten cómo no lo querían allí. Porque la Biblia dice que cuando la gente se enteró, vinieron a ver y vieron a ese hombre postrado a los pies de Jesús, vestido, andaba desnudo, endemoniado, y lo ven que está vestido, y lo vieron, dice, en su juicio, lo vieron cabal, lo vieron firme, lo vieron decente, sentado escuchando a Jesús. La Biblia dice que tuvieron miedo, y tanto fue su miedo, pero no fue un miedo de reverencia, no fue un miedo de ahora reconozco que Dios es real, no fue un miedo de me entregamos nuestra vida a Cristo. Fue un miedo que no podían resistir la presencia del Señor. Fue un miedo que no querían acercarse a nuestro Señor, sino que le resistieron y le dicen, por favor vete. Lo corren, le dicen por favor vete. Así que vemos que ese no era un buen campo, en el sentido de que las personas no estaban recibiendo a Jesús de buena manera. Así que esto nos deja ver cómo Jesús fue ahí por uno. Fue por uno. Fue por uno. De entre toda la multitud le importó ese endemoniado. Le importó aquel que todos rechazaban. Le importó aquel que dormía entre cadáveres. Le importó aquel maloliente. Le importó aquel todo lastimado de su cuerpo. Aquel que todos le corrían, le tenían miedo. A Jesús le importó. Le interesó aquel hombre que ya estaba buscando su propia muerte. Le interesó a Jesús. Jesús se interesa por todos, y especialmente aquel por el cual nadie da ni un centavo, aquel que todos han rechazado, aquel que se siente solo o sola,
aquel que se siente que ya no puede más con su vida, aquel que siente que su vida, de él sale un mal olor, un olor desagradable que hace que todos se alejen. A Dios le importa, a Dios le importa, al Señor le importa. Le importa aquella persona que no tiene a nadie. Mientras, no lo tenía en mis notas, pero mientras estamos hablando de esto, me viene a la mente cuando el Señor me enseñó acerca de esto. Iba yo con una tía allí en el Zócalo de México, allí afuera de esa gran catedral. Y íbamos caminando por allí como habíamos optado los sábados a hacer evangelismo, hacer algo para el Señor. Y íbamos caminando allí y entonces vemos a lo lejos que está un hombre recargado de la pared de esa catedral, de la barda que está encerrando esa catedral, y está ese hombre allí parado. Y vemos como toda la gente que pasa tiene que hacer una gran vuelta para no pasar donde está él, porque este hombre está en una condición que le andaban moscas a su alrededor. Estaba maloliente, había un charco debajo de él que parecía que se había hecho pipí, y eso estaba debajo de él, y había moscas que andaban alrededor de él, y él estaba un poco tembloroso. Y entonces toda la gente que caminaba por allí le cortaba la vuelta. Y entonces recuerdo que mi tía me dice: allí hay necesidad, y me dice: vente, vamos. Y vamos entonces con este varón, y le comenzamos a hablar, y él no contestaba nada él. Y entonces en ese momento ponemos manos sobre él, y la gente nos miraba raro, y la gente cortaba la vuelta, y había un olor desagradable en ese lugar. Pero cuando comenzamos a orar por él, entonces le comenzamos a compartir el evangelio. Le dijimos: joven, hay un Dios que te ama, hay alguien que te anda buscando, y es Jesucristo. Y comenzamos a compartirle, y cuando comenzamos a orar por él, terminamos esa oración y este hombre estaba tranquilo. Terminó ese temblor que estaba en su cuerpo. Estaba bien firme, bien parado. Nos dice su nombre. Cuando le preguntamos, le ofrecemos a nosotros a que conozca a Jesús como su Salvador, y él, muy contento, inmediatamente dice sí. Él dice: sí, yo lo quiero, yo quiero que sea mi Salvador. Y entonces en ese lugar, afuera de esa catedral, mientras todos los que pasaban por ese lugar, mientras todos los que entraban a ese lugar le cortaban la vuelta, Jesús lo miró desde lo alto. Jesús miró a ese varón que estaba allí parado, que todos le tenían asco. Y entonces Jesús dijo: yo lo amo tanto como amo a aquellos que están entrando a la catedral. Y allí en ese momento, ese sábado por la tarde, ese varón conoció a Jesucristo como su Salvador. Y entonces le dijimos: vete a tu casa, y ahí cerca de tu casa debe de haber una iglesia donde tú puedas ir y dar gracias al Señor. Y yo creo que Él debe de estarlo haciendo, yo creo que Él lo sigue haciendo. Y esta historia me ha recordado ese momento, porque sabe una cosa, personas así le cortamos a veces la vuelta. Le cortamos la vuelta. No queremos ensuciarnos. No queremos ensuciarnos. No queremos ponernos en esa situación. Pero sabe una cosa, al Señor le importan. A Él le importa. O puede ver una persona muy limpia, firme, pero quizás con un corazón de ese tipo, un corazón atado, un corazón encadenado. La Biblia nos dice que el Señor dijo que uno de sus ministerios es sanar a los quebrantados de corazón. Aquellos que están siendo oprimidos por el enemigo, el Señor los viene a libertad. Amén. Y entonces aquí vamos a ver más adelante los otros versículos. Sigamos allí en Marcos. Ese encuentro que él tiene con el Señor. Versículo 16. Dice: y les contaron a las personas que vinieron, dice, los que lo habían visto,
cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Tanto era el gozo de este hombre que había sido rechazado, que había sido despreciado, que el enemigo lo había traído de azote en azote. El enemigo lo traía encadenado, lo tenía oprimido. Tanto fue su gozo al encontrarse con el Señor cuando lo viene a libertar, lo liberta completamente. Lo liberta completamente, que él dice, me voy a vestir, que él dice, ya no voy a vivir entre los sepulcros, que él dice, ya no voy a lastimar mi cuerpo, ya no me voy a herir, ya no voy a dar esos gritos de sufrimiento. Él tiene ese gozo tan grande que no se quiere ir de la presencia del Señor. Le dice a Jesús, te ruego que me dejes estar contigo. Algo así como, llévame, Señor. Cuando Jesús se sube a la barca, este hombre, llévame contigo, Jesús. Se encontró con el Salvador. Se encontró con aquel que lo libertó. Se encontró con aquel que le mostró un amor sincero y verdadero. Alguien que lo aceptó así como estaba. Y no solamente eso, sino que le dio la libertad. Lo hizo libre. Así que él dijo, yo de aquí no me voy. Él dijo, yo no me alejo de mi Salvador. Él dijo, yo no me alejo de Jesús. Y le pide a Jesús, déjame estar contigo, por favor. Toda aquella persona que tiene un encuentro similar con el Señor, nunca más se quiere apartar de Él. Nunca más quiere volver a la condición en la que estaba. Por eso es que no volvemos allá. Por eso es que no volvemos a nuestro pasado. Por eso es que no volvemos a nuestra vida antigua. Por eso es que no volvemos al mundo. Por lo que hemos encontrado. Porque hemos encontrado esa libertad, esa vida plena, ese gozo, ese amor verdadero. Amén. Que por supuesto que ya no queremos aquello. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ya no queremos aquello porque lo tenemos todo en Cristo. Ese fue el encuentro de Jesús y esto nos lleva a ese testimonio de libertad. Versículo 19, Jesús no se lo permitió. Jesús escogió a 12 y a los 12 los llama. Es más, Jesús anduvo por allí llamando, pero a este que quería ir con él no se lo permite. No se lo permite y también con un propósito. Quiero que pensemos en esto. A Jesús lo estaban sacando de ese lugar. Tuvieron tanto temor, no resistieron el poder de Dios. No resistieron la presencia de Dios. No lo entendieron, no lo comprendieron, no lo aceptaron. Así que había un campo allí que necesitaba ser sembrado. Jesús fue por este hombre, lo hace libre y no lo deja que se vaya con él porque Jesús dice, aquí hay un campo. Y alguien necesita sembrar. Y entonces Jesús le dice a este hombre, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Recordamos el versículo donde nos habla de Nabucodonosor en Daniel, que dice, conviene que yo declare las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y Jesús aquí le dice a este hombre, no vas a ir conmigo, te vas a ir a tu casa, te vas a ir a los tuyos, te vas a ir a tu familia y les vas a contar las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Cuando Dios viene a nuestras vidas, tenemos un encuentro con Él. Eso es lo que Dios nos dice. Nos dice, quiero que vayas a los tuyos, quiero que vayas a tu casa y quiero que cuentes de las cosas tan grandes que Dios ha hecho contigo. Amén. Y el hombre se fue. Versículo 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Todos se maravillaban. Todas las personas que prestaron oído allí, yo me lo imagino a él cuando va corriendo,
Después de que Jesús le dice, vete a tu casa, a esa casa en la que no había habitado durante mucho tiempo, a los suyos con los que no había tenido una relación cercana, con los que no había tenido una comunión, de los cuales él tuvo que huir o ellos de él. Jesús le dice, vete a ellos. Y yo me imagino a este hombre corriendo, yo me lo imagino corriendo por la calle. Y me imagino a él cuando va corriendo, va gritando, quiero contarles algo. Encontré al Salvador, encontré a Jesús y me hizo libre. Yo me lo imagino a él gritando y quizás hasta logro ver algunas personas que cuando lo ven que viene gritando como loco, porque pasó de esa locura en la que le tenía el demonio a una locura de emoción, a una locura por Cristo, por Jesús. Y yo me lo imagino que mientras él va corriendo, gritando, salgan, 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 les voy a decir algo. Quizás unas cuantas personas por allí que cuando lo ven salen corriendo porque dicen, ahí viene el endemoniado como loco. Pero de repente alguien les dice, espérate, se ve diferente, se ve limpio, está vestido. Y viene gritando con alegría. Y entonces quizás comienzan a abrir las ventanas de sus casas. Y algunos otros abren la puerta y se asoman allí. Y algunos otros logran salir a las calles. Y quizás lo detienen. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Eres tú el endemoniado? Y quizás él comienza a gritarles a todos, no tengan miedo, ya no estoy endemoniado, no les voy a hacer daño, mírenme, ya no huelo mal, mírenme, estoy vestido, estoy limpio, miren, ya no me hago daño, porque encontré al Salvador y Él me ha pedido que les comparta lo que Él me ha dado. Y entonces la gente comienza a decir, wow. Entonces la gente que lo ve corriendo comienza a asombrarse y a decir, wow, ¿qué le pasó? ¿Qué le sucedió? Y él va por esa calle, allí por Decápolis, y se va contándole a todos. Y todos los que lo ven se maravillan. Y quizás comienzan a dar gloria a Dios. Y quizás alguien le dice, ¿me podrías decir quién te ha hecho esto? ¿Me podrías decir quién te ha hecho libre? Porque mira, yo tengo a alguien que necesita ser libre. O quizás le dice, mira, yo también quiero conocer al que tú has conocido. Y quizás él le dice, bueno, se ha ido por ahí la barca, se ha ido a otro lugar. Es más, todos los que quieran, vamos a alcanzarlo. Yo me lo imagino, la Biblia no lo relata así, pero algo grande sucedió. La gente se maravillaba. Y cuando este hombre llega a los suyos, yo creo que llegó a su casa porque Jesús le dice, vete a tu casa. Y yo no sé si era hombre casado con hijos o quizás era un hijo y vivía con sus padres, pero durante muchos años, ¿sabe cuál está la situación? Durante muchos años, durante mucho tiempo, él no podía habitar en su casa. Él no se había sentado a comer con ellos, no había convivido con ellos en mucho tiempo. Así que cuando él llega y lo ven que está en juicio, que está bien, y lo ven alegre, quizás corren a abrazarlo y él comienza a compartirles las grandes cosas que el Dios Altísimo hizo con su vida. Y quizás ahí hubo un gran culto. Y quizás ahí surgió un gran avivamiento. Y quizás ahí se convirtieron también a Jesús todos los de su casa. Y quizás después corrieron a buscar a Jesús para agradecerle por lo que había hecho con este hombre. Y yo creo que este hombre se ha de haber convertido en un gran evangelista, en un gran misionero. La gente se maravillaba con de las cosas que no solamente escuchaban de él, sino que veían. Cuando él dice, él me hizo libre, y lo veían totalmente libre. Cuando le dicen, él vino a libertarme, y lo vieron cómo estaba gozando de esa libertad. Algo hermoso surgió en ese lugar, donde la gente pidió a Jesús que se fuera. Jesús se fue, pero dejó a alguien empoderado. Dejó a alguien que estaba lleno de aquello del Señor.
La gente le dijo a Jesús, vete porque no podemos contigo. La gente le dijo a Jesús, vete porque no entendían lo que Jesús estaba haciendo. No podían comprender el poder de Jesús para obrar milagrosamente. No pudieron contenerlo. Y entonces le dicen que se vaya. Pero ellos no contaban que lo que Jesús había hecho, que quizás muchos no entendieron, que quizás los demás no escucharon, pero que hubo alguien que sí. Hubo alguien que tuvo un encuentro con él, ese endemoniado. Ellos no contaban que aunque le estaban diciendo a Jesús, vete, Jesús ya había hecho un trabajo grande. Jesús ya había empoderado a alguien. Jesús ya había llenado a alguien de tal manera que él iba a seguir con su trabajo. Amén. Jesús ya no está con nosotros en la tierra. Ya no está en persona. Ya no está en persona. Lo crucificaron. Lo crucificaron. Y quizás el pensar del enemigo al llevarlo a la muerte, al llevarlo a la cruz, dijo, yo mejor callo a Jesucristo. Yo mejor callo al Hijo de Dios. Quizás dijo él eso. Y él quiso tener la victoria llevándolo a la cruz. Y cuando Jesús regresa al cielo, quizás el enemigo dijo, bueno, ya no habrá nadie que predique, ya no habrá nadie que hable de arrepentimiento, ya no habrá nadie que traiga la paz entre Dios y los hombres. Quizás el enemigo se quedó con eso, pero no contaba que Jesús había hecho un gran ministerio. No contaba que Jesús había hecho algo grande, que Jesús había preparado a 12, que Jesús había levantado una iglesia, que Jesús había puesto el fundamento, que Jesús había capacitado. El enemigo no contaba con eso. No contaba con los apóstoles. No contaba con el endemoniado. Y cuando Jesús muere y después resucita y va al cielo, los apóstoles hicieron grandes cosas, hicieron señales y muchos vinieron al conocimiento de Cristo. Y quizás el enemigo, cuando ellos murieron, todos, a excepción de uno siendo mártires, mueren, y el enemigo quizás dice, bueno, ya se acabó, ya no va a seguir esparciéndose el evangelio, pero no contaba con la iglesia. No contaba con la iglesia de Cristo que se levantaría, y entonces el enemigo comenzó a hacer una persecución, pero no contaba que con la persecución la iglesia, por donde quiera que iba huyendo, iba regando el mensaje del evangelio, iban haciendo señales, iban haciendo milagros. Y quizás ahorita el enemigo puede decir, bueno, eso fue el tiempo de los apóstoles, la iglesia primitiva ya pasó. Pero iglesia Lighthouse, yo quiero que juntos digamos esto: el enemigo no contaba con nuestra iglesia. ¿Cuántos podemos decirlo? Ya no está la iglesia primitiva, pero ¿cuántos pueden decir, el enemigo no contaba con la iglesia de hoy? El enemigo no contaba con mi iglesia. El enemigo no contaba con que Dios me ha preparado, con que Dios me ha llenado con su espíritu. ¿Cuántos pueden decirlo? ¿Cuántos pueden decirlo? El enemigo no contaba con que yo amo tanto al Señor, que no me cansaré de hablar de las maravillas que Él ha hecho conmigo. ¿Cuántos pueden decirlo? Amén. ¿Sabe? Ya voy a terminar. En estos tiempos, muchos están sugiriendo que quizás se está queriendo controlar a la iglesia para llegar a un momento en cerrarla definitivamente. Hay muchas sugerencias al respecto, no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Pero lo que sí sé es esto. Lo que sí sé es esto, hermanos, que la iglesia sí se llegó a cerrar. Si estuvimos cerrados, la iglesia estuvo cerrada, estuvimos encerrados en casa, quizás pudiera llegar a pasar. Pero entendimos algo en este tiempo. Entendimos que la iglesia no son estas paredes, que la iglesia no son los edificios. Entendimos que la iglesia somos todos nosotros. Y entonces, hermanos, tenemos que decir lo siguiente: el enemigo, aunque el hombre, o sea el mismo diablo que quiera cerrar las iglesias, lo que le llamamos iglesia, edificio, él no cuenta con que nosotros, hermanos, no nos basta nada más o el estar aquí para predicar el evangelio, para compartir nuestro testimonio, sino que sabemos que nada ni nadie nos puede callar. ¿Cuántos están de acuerdo?
¿Cuántos pueden decir, así se derribara este edificio, así se cerrara por completo este edificio? No vamos a callar nuestras bocas cuando estemos en casa, no vamos a callar nuestras bocas porque es necesario que contemos de las maravillas que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros. Amén. Así que si hay alguien que está siendo manipulado, porque el enemigo quiere manipular. El enemigo quiere manipular. El enemigo quiere atar. Y hay personas que quizás están siendo atadas en este momento. Yo les voy a decir algo, este tiempo ha sido muy difícil para todos, hasta para mí misma. Y el enemigo puede utilizar distintas cosas para atarnos, quizás con temores. Mismos hijos e hijas de Dios que pueden estar atados con el temor por esta pandemia. Están atemorizados y todo lo que hacen día y noche es leer, escuchar, mirar acerca del virus, acerca de señales de si estoy o no estoy enfermo o enferma con el virus, acerca de cómo hacerle si me llego a enfermar con el virus. Todo el día, toda la noche, todo este tiempo están metidos en eso. Así es como el enemigo le quiere tener. Esa es una atadura. Es una atadura que viene a atemorizar su vida. Y la palabra del Señor nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Él no nos ha dado un espíritu de temor. Amén. Él nos ha dado un espíritu de poder. Él nos ha dado espíritu de poder. Y la Biblia también nos dice que el amor echa fuera todo temor. El amor es Jesucristo y Él echa fuera todo temor. Amén. Así que si el enemigo está tratando de atarle con temor o con otro tipo de cosas, no nos dejemos atar por el enemigo. Él quiere callar bocas. Lo dije el domingo pasado, lo vuelvo a repetir. El enemigo quiere callar bocas para que no testifiquemos de las grandezas del Señor. Sin embargo, hermanos, Jesucristo le dijo al endemoniado, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales, testifica de las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Dios le dice en esta tarde, ve a tu casa, ve a los tuyos, aquellos que amas, aquellos que te interesa, cuéntale las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Hablemos de eso, amén, hablemos de eso. Use todos los medios posibles, pero hable de las cosas buenas que el Dios Altísimo ha hecho con usted. Allá afuera, hermanos, en las redes sociales, en las noticias, el televisor, todo se está hablando de muertes, de infectados, de enfermos, de desastres, de monumentos caídos, de personas haciendo desastre allá afuera, de muerte, de enfermedad, es lo que se está hablando. Usted hable de las grandes cosas que el Dios Altísimo ha hecho con su vida. Aproveche para traer paz, para traer fe, para, hermanos, impartir esa paz, ese amor de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Póngase sobre sus pies. Yo sé que cuando venimos a los pies de Cristo y Él nos liberta y Él hace algo grande en nuestras vidas, en ese momento salimos así tan contentos y lo comenzamos a decir a todos. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos recuerdan ese momento? Lo comenzamos a decir, comenzamos a testificar, a compartir, a decir todo aquello. Y a veces cuando pasa el tiempo, pasan los años, sí, llegamos a casa otra vez o llegamos a los nuestros a hablar de todo lo que pasa en la iglesia, pero todo lo negativo. Ya no hablamos de Cristo. Ya no decimos, hoy, este domingo Dios hizo un milagro. Este domingo Dios sanó a alguien. Así el enemigo comienza a cambiar nuestros intereses para que ya no hablemos las cosas buenas que Dios hace. Para que ahora hablemos de cosas vanas o cosas negativas. Sin embargo, hermanos, que Dios use nuestra boca para testificar de Él. Amén. Testifique del Señor. Imparta paz. Transmita paz a aquel que está temeroso. Amor a aquel que está odioso. A eso nos envía el Señor. Vaya y cuente. Así que, iglesia, una vez más, domingo tras domingo, hasta que termine la serie, yo lo voy a seguir repitiendo.
Testifiquemos de Jesucristo. Ahora que podemos, nadie puede cerrar nuestra boca. Nadie tiene el derecho de cerrar nuestra boca. Usemos, hermanos, este derecho que tenemos de usar nuestra boca, de expresarnos. Usemos ese derecho para testificar de Cristo. Amén. Llegará un día que lamentablemente no se va a poder. Pero hermanos, mientras Dios nos presta oportunidad, aprovechemos este tiempo. Testifique de Cristo. Testifique de Cristo. Testifique de Cristo. Vaya a su casa, vaya a los suyos. Testifique de Cristo. Diga las cosas grandes que Dios ha hecho en su vida. Levante sus manos. Y los que están en su casa, si hay alguien que quizás nos ve y alguien que quizás se siente atado o atada, que se siente quizás deprimido, está pasando por depresión, está pasando por amargura, está pasando por temor, qué sé yo. Vamos a orar para que Dios eche fuera todo ese temor. Vamos a orar para que Dios sea libertándolo de esa depresión, de esa amargura, de aquello que le está oprimiendo. Pero si hay alguien que no conoce a Jesús como su Salvador todavía, así está en casa, yo le invito a que le abra las puertas de su corazón. Lo único que tiene que decirle es: Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te necesito en mi vida. Quiero que seas mi Salvador. Quiero vivir para ti y que tú vivas en mí. Solamente dígale esas palabras y las palabras que tenga en su corazón. Y si su corazón es sincero, entonces la palabra del Señor dice que todo aquel que viene a Jesús, Él le da la potestad de ser llamado, de ser hecho hijo de Dios. Y los que estamos aquí, los que están en casa, vamos a orar para que el Señor ponga ese poder en nuestras vidas de tal manera que nada cierre nuestras bocas, que nada traiga temor para testificar de Cristo. Así que levante sus manos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor. Gracias por las cosas tan grandes, tan hermosas que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre mío, porque tú te has manifestado en nosotros muchas veces, Señor, de una forma tan hermosa, tan poderosa, Señor. Padre, porque hemos visto, Señor, todas las cosas que tú has obrado en nuestras vidas. Porque nadie nos los ha dicho, Señor, sino que lo hemos vivido, lo hemos experimentado, Señor. Padre mío, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús, que tú seas quitando todo temor de tu pueblo, de tu iglesia. Si hay temor, Señor, que tú lo eches fuera en el nombre de Cristo Jesús. Si hay cadenas que están atando a tus hijos, Señor, que tú rompas toda cadena, Padre, porque tú tienes el poder para hacerlo. Y porque tú no nos quieres atados, Señor. Padre, sé rompiendo toda cadena. Padre, sé libertando en el nombre de Jesús. Sé libertando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, tu palabra nos enseña que en ti somos libres, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, haz renacer, Señor. Haz renacer dentro de tu pueblo la necesidad de testificar de Jesucristo. Haz renacer, Señor, en los corazones de todos tus hijos esa necesidad, Señor, de testificar. Esa necesidad, Señor, de hablar de tu gran amor. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, levanta, Señor, a tu iglesia en fuego. Levanta a tu iglesia, Señor, una iglesia que proclame, una iglesia que predique tus grandes cosas, Señor. Una iglesia que testifique, Padre, en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, levantamos en oración a Puerto Isabel y los alrededores, nuestros vecinos, Señor. Los levantamos en oración, Padre, para que tú les salves como nos has salvado a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, que tú salves a esta ciudad, que tú salves a este pueblo, Señor, así como nos has salvado a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, llévanos a testificar, Padre.
Llévanos a testificar, Señor. Muestra a tu pueblo, Padre. Guía a tu pueblo, dale sabiduría, Señor, para hacerlo en el nombre de Cristo Jesús.